Hola, feliz instante santo para todos. Vamos a realizar la lectura comentada correspondiente al día de hoy. Iniciaremos como siempre con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 13, El mundo inocente, en el subcapítulo o epígrafe número 2, El inocente Hijo de Dios. 1. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpa. Pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de ella exclusivamente desde su punto de vista, pues por mucho que él quiera conservarla, a ti te resulta intolerable toda vez que la culpa te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible el recordar a Dios. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la culpa, tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo, solo persuadiéndote de que tú eres él. Podría el ego inducirte a proyectar la culpa y de ese modo conservarla en tu mente. El propósito entonces fundamental de la proyección siempre es deshacernos de la culpa. Recordemos que el plan del ego para nuestra salvación es que proyectemos esa culpa que parece que sentimos en otro. Así entonces, centro esa culpa en ese otro y creo que yo me estoy deshaciendo de la culpa. Veo el error en mí, así que mejor lo proyecto en mi hermano, hago que se vea como un pecado y de esa forma entonces parece que el pecador es él, no yo. Esa es la forma en la que el ego quiere que yo me salve, viendo la culpa en otro. Para el ego, como de costumbre, va a querer deshacerse de esa culpa desde su punto de vista. Y su punto de vista entonces va a ser que la veas en otro. Pero el ego entonces lo que quiere es conservar esa culpa. Ya hemos estudiado que no importa si yo estoy viendo esa culpa en mí o en mi hermano, es esa idea de culpa lo que me hace sentir diferente, lo que me hace sentir especial, no digno, lo que me hace sentir el malo, el culpable, lo que me lleva al miedo. Así que el ego, por más que intente entonces de deshacerse de esa culpa, proyectándola en el hermano, lo que realmente quiere es conservarla. Pero eso a nosotros nos resulta intolerable, ya que la culpa nos impide ver a Dios. Nos creemos nosotros ser ese ego, pero realmente no lo somos. Somos ese espíritu eterno que no tolera entonces la culpa, porque al creer que es culpable, reconoce que es imposible ver a Dios. Y eso es lo que no tolera. La atracción por Dios es tan fuerte que no nos podemos resistir a ella.
aunque el ego quiera aferrarse a esa culpa, aunque el ego quiera conservar esa culpa. En este punto me dice que es donde se produce una profunda división entre el ego que quiere conservar esa culpa, que quiere que yo me vea diferente, especial, y mi ser, que sabe que no hay tal culpa, que no acepta ideas de culpa porque reconoce que el sentirse culpable le impide recordar al Padre. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la culpa tal como el ego quiere que lo hagas, tú no puedes ser tú mismo. No puedo reconocerme como ese santo hijo de Dios que soy si el ego quiere entonces conservar esa culpa. O me reconozco como ese culpable, como ese cuerpo que parece que cometió ese error, o me deshago de la idea de culpa y me reconozco como el santo hijo de Dios que soy. O veo la ilusión, el cuerpo, o reconozco la verdad en mí, ese espíritu eterno que realmente soy. Si has de conservar la culpa, tal como insiste el ego en que lo hagas, tú no puedes ser tú mismo. Solo persuadiéndote de que tú eres él, el ego, podría entonces inducirme y hacerme proyectar culpa. Así que si me creo entonces ese ego, voy a creer en la culpa y voy a sentirme culpable y voy a querer conservar esa culpa. Voy a querer darle realidad a ese error. 2. Observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Proyectas la culpa para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola. Experimentas culpa, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideas del ego en los que, según él, le has fallado. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le has fallado es al Hijo de Dios al considerarlo culpable. Al creer que tú ya no eres tú, no te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo. El ego entonces, la solución que me da es que proyecte esa culpa en ese que veo como otro, en ese que veo como aparte de mí. Proyecto la culpa en él. Hago que se vea entonces tan culpable que yo no aparente la culpa que siento. Proyectas la culpa para deshacerte de ella, pero en realidad solo estamos tratando de ocultarla. Porque el ego conserva esa culpa, quiere conservar esa culpa. La proyecto en otro para que no se vea en mí. No para deshacerme yo de esa culpa, no, sino para que no se vea en mí, para simplemente tratar de ocultarla. Experimentamos culpa, pero no sabemos por qué. Creemos que con haberla proyectado en otro, entonces, quizás nos pudimos deshacer de ella un poco, pero el ego quiso conservarla. Así que nosotros seguimos sintiendo culpa. No sabemos por qué, porque ya entonces le quisimos endosar a nuestro hermano todas esas culpas. Y aún así seguimos experimentando culpa. Experimentas culpa, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideas del ego en los que, según él, tú has fallado. Asociamos entonces esa culpa con todo lo que creemos que son las acciones en esta ilusión, con todo lo que creemos que hicimos. Claro,
siento culpa porque de niño le quitaba el dinero de la cartera a mi madre. Claro que siento culpa porque fui infiel. Siento culpa porque no presté una ayuda a alguien aún sabiendo que necesitaba esa ayuda y aún yo sabiendo que podía ayudarle sin ninguna complicación. Y empiezo entonces a pasar por todo ese surtido de ideas que me da el ego, en donde me asegura que soy culpable. Me asegura que hice algo malo. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le has fallado es al Hijo de Dios. No me doy cuenta de que esto no es más que una ilusión en donde no hay culpa. De que si quise yo entonces ocultar esa culpa proyectándola en mi hermano, solamente me estaba fallando a mí mismo y a mi hermano, que somos ese santo Hijo de Dios. Estoy juzgando al Hijo de Dios y lo estoy declarando culpable, al creer que yo ya no soy yo. No me doy cuenta de que le estoy fallando a mi hermano y a mí mismo, que somos ese santo Hijo de Dios, al creer que soy ese cuerpo que parece cometer errores, que parece siempre ser culpable, que parece estar siempre rodeado de pecados. Me estoy confundiendo con ese cuerpo, me estoy aferrando a esas ideas de error y, como no quiero entonces verlas en mí, las oculto en mí, se las pongo a mi hermano, hago que él se vea más culpable que yo y de esa forma creo que me deshago de esas ideas de error. Pero no estoy más que ocultándolas. Por eso no dejo de sentirme culpable. Por eso no estoy en paz, aunque yo le tire mis culpas a mi hermano, porque esas culpas siguen en mí. ¿Y por qué siguen en mí? Porque el ego las quiere conservar. Porque yo, que a veces creo que soy el ego, me quiero sentir culpable. 3. La más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas mantiene tu creencia en la culpa fuera de tu conciencia, pues en ese lugar tenebroso y secreto yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios con haberlo condenado a muerte. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque demente, yace ahí oculta, pues las ansias destructivas del ego son tan intensas que solo la crucifixión del Hijo de Dios puede, en última instancia, satisfacerle. No sabe quién es el Hijo de Dios porque es ciego, mas permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. El ego no sabe quién es el Hijo de Dios. No conoce de inocencia. Así que cualquier acercamiento que podamos tener a ese reconocimiento va a representar un peligro para el ego. Así que entonces, él, debido a ese miedo, va a tratar de destruir cualquier atisbo que tengamos en ese reconocimiento. En el reconocimiento de que mi hermano es uno conmigo, que somos el santo Hijo de Dios. Tan es así que me dice que la más tenebrosa de las piedras angulares que ocultamos mantiene la creencia en la culpa fuera de nuestra conciencia. Pues en ese lugar tenebroso yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios. Ese lugar tenebroso es este mundo de formas que vemos. Este mundo de ilusión,
nosotros mantenemos la creencia de la culpa fuera de nuestra conciencia. Si yo, desde la razón, me veo como realmente soy, como el santo Hijo de Dios, perfecto, eterno, amado, amoroso, no veo diferencias con mi hermano. Entonces, ¿cuál idea de culpa podría yo albergar? ¿A cuál idea de culpa podría yo aferrarme si reconozco que mi hermano es uno conmigo? Si me veo como uno con mi hermano, no estoy viendo diferencia, no estoy viendo separación. Es por eso que me dice que mantenemos esa creencia de la culpa fuera de nuestra conciencia, pues en ese lugar tenebroso y secreto es donde yace el reconocimiento de que hemos traicionado al Hijo de Dios al haberlo condenado a la muerte. Ahí está esa culpa en la que llevé al Hijo de Dios a la muerte. ¿Por qué? Porque estoy en esta ilusión creyendo que el Hijo de Dios es un cuerpo que tarde o temprano va a terminar en muerte. Porque creo que el Hijo de Dios es un cuerpo alrededor del cual solo hay error, solo hay pecado, todo es finito. Exactamente, es por eso que me dice que es la más tenebrosa de las piedras angulares que ocultamos. Mantener fuera de nuestra conciencia esa idea en la culpa, porque solo fuera de la conciencia, solo fuera de la razón, yo puedo culpar a mi hermano. Porque desde la razón me reconozco como el Santo Hijo de Dios, uno con mi hermano, y no veo diferencias. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque demente, yace ahí oculta. Pues las ansias destructivas del ego son tan intensas que solo la crucifixión del Hijo de Dios en última instancia puede satisfacerle. Nuestra idea en esta ilusión de que solo con la muerte encontraremos la paz, de que solo la muerte nos llevará al descanso, de que solo muerto ese hermano va a dejar de fastidiarme la vida. Ni siquiera sospechamos de esa idea asesina porque parece que en esta ilusión esa idea de la muerte es perfectamente normal. Porque parece que en esta ilusión es muy normal nacer, crecer, que ese cuerpo parezca modificarse en el transcurso del tiempo. Así que tú ni siquiera sospechas de esa idea de mente asesina que está ahí oculta por esas mismas ansias destructivas del ego. Esas ansias que son tan intensas, esas ansias de que el Hijo de Dios termine crucificado. Ese ego que cree que soy un cuerpo. Ese ego no sabe quién es el Hijo de Dios porque es ciego. Mas permítele percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. Tratemos de silenciar el ego. Tratemos de ver inocencia en el hermano y ahí el ego entonces empezará a sacar todos esos trapitos sucios. ¿Cómo lo vamos a ver inocente si ha hecho tantas cosas malas? ¿Cómo lo vamos a ver inocente si es un pecador, si ha robado, si ha matado, si ha hecho muchas cosas malas? Y ahí entonces vendrán todas esas ideas, todo ese surtido de ideales del ego.
a reforzar esa aparente idea de culpa que tengo yo, que la veo proyectada en mi hermano. 4. Gran parte del extraño comportamiento del ego se puede atribuir directamente a su definición de la culpa. Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos porque al no aceptar su interpretación de lo que es la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Se han aproximado a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego. Y si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, este secreto lo guarda con su vida, pues su existencia depende de que lo siga manteniendo oculto. Por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerte de la verdad y en presencia de esta, él se desvanece. Ese secreto es esa idea de culpabilidad que tenemos. El ego siempre dará testimonio de la culpabilidad del Hijo de Dios. Siempre dará testimonio de las diferencias, de lo que me hace especial, de lo que veo en el otro, que jamás puede estar en mí porque soy más bueno, porque soy más espiritual, porque soy diferente. Recordemos las ideas de culpa, nuestras ideas de culpa por creer que renunciamos al amor, por creer que nos habíamos salido del cielo para hacer nuestra voluntad, que no era estar ahí con Dios, el haber renunciado a la totalidad, el creer que estábamos usando la santa mente que Dios nos dio para crear tonterías, el creer que estaba haciendo todo lo opuesto a lo que el Padre hizo, el haber condenado a su santo Hijo a la muerte. Porque entonces, en esa falsa creación, le inventé un cuerpo que moría. Le inventé un cuerpo alrededor del cual solo había error, solo había pecado. Todas esas son nuestras ideas de culpa. Gran parte de este extraño comportamiento del ego se puede atribuir directamente a su definición de la culpa. Cree entonces en todo esto que hemos fabricado y solamente puede ver error al ver formas. Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos, porque al no aceptar su interpretación de la salvación, se encuentra en una posición excelente para abandonarla. El ego quiere entonces que estemos en conflicto, que estemos peleando, que esté viendo esa culpa y la vea, la proyecte en otro. Es por eso que si yo entonces decido no atacar, si yo entonces le entrego al Espíritu Santo mis pensamientos para no ver a mi hermano culpable, si yo pido esa corrección de esa percepción que puedo estar teniendo acerca de mi hermano, me convierto entonces en un enemigo del ego, porque no le estoy comprando su idea de que me voy a salvar culpando a otro. De esa forma entonces, el ego me ve como su enemigo, porque no estoy comprándole su idea. Y me ve como su enemigo precisamente porque puedo abandonar esa posición que él me está ofreciendo. El ego me está diciendo, no te quedes con esa culpa, ponla ahí en tu hermano, magnifícala, haz que se vea más grande para que todos digan que el pecador es él.
para que todos se enteren de que el pecador es Él. Así que si yo entonces en ese aparente caso, en esta ilusión, sencillamente antes de ver a mi hermano culpable le entrego al Espíritu Santo mis pensamientos y le digo, ayúdame a verlo como tú lo ves, ayúdame a ver la santidad en ese hermano que yo ahora lo estoy viendo culpable, pero ayúdame entonces a verlo como tú lo ves. Ahí estoy decidiendo no atacar. Al decidir no atacar, significa que no le estoy comprando al ego la idea de salvación que él me está vendiendo. Sencillamente decido no atacar. Le ofrezco a mi guía, al que sabe todo lo que yo no sé. Le ofrezco a mi guía esos pensamientos. Le pido que corrija esa percepción para ver a mi hermano como él lo ve, y de esa manera entonces veo la inocencia en mi hermano. Así que en ese punto estoy en una excelente posición para poder abandonar la interpretación de lo que es la salvación que el ego me ofrece. Es por eso que el ego me ve como su enemigo, porque sencillamente estoy entregando esa percepción, esas ganas que siento de ver que mi hermano parezca culpable. Estoy simplemente entregando eso, o sea, rechazando esa interpretación de lo que es la salvación que el ego me ofrece, y me permito entonces ver la inocencia en mi hermano, o sea, abandonar la idea de salvación que el ego quiere que yo tome. Desde ese abandonar esa idea de salvación, entonces, nos estamos aproximando a esa piedra angular recóndita y tenebrosa que es en donde se cimienta el ego. Ahí entonces no me aferro a esa idea de la culpa, sino que reconozco que somos el santo Hijo de Dios. Reconozco que si parece que experimenté algo en esta ilusión, es el personaje de este sueño quien lo quiso experimentar. Por lo tanto, es ese secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerte de la verdad. En presencia de la verdad, el ego se desvanece. Es por eso que se nos pide en las lecciones del Espíritu Santo que nos mantengamos siempre alerta en favor de Dios y de su reino. Y parece que en esta ilusión todavía no puedo hacerlo por mi cuenta. Así que necesito entonces pedirle al Espíritu Santo, siempre y en todo momento, que me ayude a ver a mi hermano como él lo ve. Que me ayude a ver las cosas tal como él las ve. De ese secreto depende la existencia del ego. De ese secreto depende la voz que yo esté escuchando. Si pongo entonces al descubierto ese secreto, no existe tal culpa, no hay culpabilidad, somos el santo Hijo de Dios, pues entonces el ego no tendrá cimientos, el ego no tendrá cómo llevarme a que culpe a mi hermano, porque sencillamente reconozco que no existe tal culpa, que no hay tal error que genere entonces una culpa que me lleve al miedo. 5. En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. No has admitido este terrible secreto porque todavía desearías crucificarlo si pudieses encontrarlo. No obstante,
este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto en ti, ya que es un deseo aterrador y por lo tanto temes encontrarlo. La manera en que has lidiado con este deseo de matarte es desconociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Has proyectado la culpa ciega e indiscriminadamente, pero no has podido descubrir su fuente, pues el ego quiere destruirte y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es el tuyo. El ego quiere que yo crea que soy un cuerpo que terminará en muerte. En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. Me creo culpable. Me creo culpable. Creo que juzgué. Creo que obré sin amor contra alguna criatura de Dios. Creo que hice daño. Creo que cometí errores. He querido aferrarme a esos errores y convertirlos para mí en un pecado. Porque quiero crucificar al Hijo de Dios en esta ilusión. No has admitido este terrible secreto porque todavía deseamos crucificar al Hijo de Dios si lo encontramos. ¿Cómo voy a ver el Hijo de Dios en este fulano que es un tal por cual, que ha agredido a su esposa, que ha hecho daño, que ha robado, que ha atropellado animales en la calle? Todavía queremos seguir crucificando al Hijo de Dios. Nos parece imposible el reconocer la perfección en nuestro hermano, en reconocer la impecabilidad en nuestro hermano. No obstante, este deseo, el deseo de crucificar al Hijo de Dios, ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti, ya que este es un deseo aterrador y por lo tanto temes encontrarlo. Hemos tratado de matarnos a nosotros mismos y lo hemos hecho desconociendo nuestra identidad y reconociéndonos o identificándonos como un cuerpo. Hemos proyectado la culpa ciega e indiscriminadamente, pero aún así no has podido descubrir su fuente, porque no tienes cimientos. Nada de todo eso que parece que hice es real. No abandoné al Padre, no usurpé su poder, no usé su santa mente para crear tonterías, porque todo lo que parece que he creado aquí es mi falsa creación. No he ofendido al Padre en lo más mínimo. No he condenado a muerte a su santo Hijo, porque seguimos siendo tal como Dios me creó. Todo esto es mi propia idea de separación. Es por eso que, por más que parezca que yo me agarre a la culpa, no he podido descubrir su fuente ni la podré descubrir. Pues no tiene causa, la única causa es Dios. Pues el ego quiere destruirte y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. Si me identifico con el ego, me moriré, enfermo, carente. Si me identifico con el ego, me moriré y ojalá de una enfermedad que me duela. Porque si estoy identificándome con el ego, significa que creo en la expiación con minúscula. Que creo que necesito pagar con dolor para poder salvarme. Significa que creo que el otro es tan culpable como yo.
si me identifico con el ego, terminaré como el ego quiere que termine. En esta ilusión, pero terminaré así. Porque solamente aquí, en esta ilusión, es que parece que podemos terminar de alguna forma. 6. Jesús dice, he dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. He dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó a la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego es Dios. Y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpa que justifica plenamente el asesinato. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso procede en última instancia de esa interpretación. Pero si examinases las reacciones que éste suscita en ti, te convencerías cada vez más de que eso es cierto. El ego entonces nos ve de una manera completamente opuesta a nuestra realidad. El ego entonces nos ve como ese ser insignificante, separado, que tiene que ser un pecador. Así que cualquier idea de inocencia le parece entonces que eso va en contra de Dios. Le parece entonces normal y justo la idea de un Dios castigador, de un Dios que expulsó a su hijo del paraíso, de un Dios que le negó a su hijo todo por haberse querido separar. La crucifixión es el símbolo del ego. Únicamente el ego quiere ver al Hijo de Dios crucificado. Únicamente el ego quiere ver al Hijo de Dios enfermo, carente, en desamor. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso procede en última instancia de esa idea. Parece a veces que lo que nos dice Jesús en el curso es tan radical que me asusta. ¿Cómo entonces, si veo este mundo, no puedo ver a Dios? ¿Cómo entonces Jesús me está diciendo que deje todas las ilusiones? ¿Y qué va a pasar con todas las cosas que me gustan a mí de este mundo? ¿Cómo me está pidiendo entonces que me decida en favor de la verdad? Y todas esas ilusiones, todo lo que yo me fabriqué, todo lo que parece que he logrado hasta ahora, 40 años de esfuerzo, ¿y cómo me va a pedir entonces que deje todo? Cualquier miedo que podamos experimentar en conexión con este curso procede de esa interpretación, de la interpretación del ego. Pero me dice que si examino esas reacciones, las reacciones que suscita este curso en nosotros, vamos a convencernos de que lo que nos está diciendo es completamente cierto. Vamos a convencernos de que seguimos siendo ese santo Hijo de Dios, perfecto, amado, amoroso, que no hay culpa. Y nos convencemos aún más de eso cuando experimentamos el perdón de una psicoterapia, cuando experimentamos el deshacimiento de una idea a la que parece que llevábamos años aferrados a ella. La entregamos, se perdona y se sana por completo eso que parecía estarse experimentando.
Así es como nos convencemos de que cada cosa que Jesús nos expone en este curso es completamente cierto, que es nuestra realidad, que es nuestra verdad. 7. Este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. A pesar de ello, le tienes miedo. Se te ha dicho una y otra vez que te liberará. Sin embargo, a veces reaccionas como si estuviera tratando de aprisionarte. A menudo lo descartas con mayor diligencia de la que empleas para descartar los postulados del ego. En cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso, te estás protegiendo a ti mismo. Y no te das cuenta de que lo único que puede protegerte es tu inocencia. ¿Cuántos parece que llegan al curso y lo dejan? ¿Cuántos parece que ponen como justificación su religión, su arraigo con alguna práctica religiosa, con lo que parecen ser sus costumbres, y le parece entonces tan extraño esto que dice el curso, que cómo me van a decir a mí que mi salvación depende de que vea a mis hermanos santos? ¿Cómo es eso? Si ellos son unos pecadores y yo no. Si realmente nos diéramos cuenta de que cada una de estas palabras que Jesús nos ha ofrecido nos libera, no le tendríamos tanto miedo como parece que le tenemos. Nos daríamos cuenta de que realmente está tratando de liberarnos en vez de tratar de aprisionarnos, que es lo que muchas veces nosotros creemos. Esas tantas veces en las que descartamos lo que este curso nos ofrece. Porque no tenemos ni idea de que nuestra inocencia es lo único que nos va a salvar de esta ilusión. Porque no tenemos idea de que esa que es mi inocencia está en mi hermano. Es mi hermano quien me muestra lo que debo perdonar a cada instante. Es mi hermano, mi ayudante en este proceso de perdón que he decidido emprender. No me salvo yo solo, no me perdono a mí mismo, no me amo a mí mismo. Soy uno con mi hermano. 8. La expiación se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpa, y esto es cierto si se entiende debidamente. No obstante, incluso si yo te interpreto lo que es, puede que la rechaces y no la aceptes para ti mismo. Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos, pero aunque no los deseas, puedes que todavía no contemples la alternativa con agrado. En última instancia, tienes miedo de la redención y crees que te aniquilaría. No te engañes con respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que en presencia de la verdad puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Nos da miedo dejar esta ilusión. Le hemos dado tanto valor a todas esas falsas creaciones, a todo eso que parece que hemos creado en esta ilusión, que nos da miedo dejarlo. Creemos que la redención es abandonarlo todo, tirarlo todo por la borda,
y todo lo que parece que me ha costado, todo lo que parece que me he ganado con sacrificio, con dolor y lágrimas, aquí lo voy a dejar. Queremos conservar esta ilusión. A pesar de la culpa que podemos sentir, tenemos atracción por esa culpa porque queremos seguir conservando estas falsas creaciones. Porque queremos seguir nosotros manteniendo toda esta ilusión a pesar de la culpa que nos hace sentir. A pesar de que todo nace de la carencia, de la necesidad. A pesar de que todo parece requerir luchar por ello. En última instancia, tienes miedo a la redención y crees que te aniquilaría. Crees que va a terminar con ese cuerpo al que has cuidado tanto. Crees que va a terminar entonces con ese lindo rostro que te representa. No te engañes con respecto a la intensidad de este miedo. Puede ser que nos sintamos aterrados en esta ilusión pensando que la redención me va a hacer perder todo lo que creo que me pertenece, todo lo que creo que es mío. No te engañes con respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que en presencia de la verdad puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Tengo miedo a dejar esta ilusión. Párrafo 9 y final. Criatura de Dios, eso no es así. No vas a volverte contra ti mismo y a destruirte. Criatura de Dios, eso no es así. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada. Y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda imponerse entre ti y el recuerdo de tu Padre, pues recordarás a su inocente Hijo que no murió porque es inmortal. Y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con Él y de que nunca has estado separado de Él. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión de tu vuelta a casa, se producirá un gran júbilo en el cielo y el júbilo será tuyo, pues el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios y reconocerle es tu redención. El Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios. Nos vamos a liberar de esa idea de que somos hombres, mujeres, formas separadas, cuerpos. No creas, hijo de Dios, que la redención te aniquilaría. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada. Y si lo sacas a la luz, se desvanecerá. Ese secreto por el que sentimos culpa no es nada. Y es lo que hacemos cuando le entregamos al Espíritu Santo eso que parece que ahora nos causa algún efecto, que parece que ahora tiene alguna consecuencia. Le entregamos esa aparente culpa. No entregamos los miedos, porque Jesús mismo nos dice que con el miedo no puede hacer nada. Le entregamos nuestra mente al Espíritu Santo para que nos ayude a buscar en ella esa causa, ese momento en el que parece que juzgamos sin amor a alguna criatura de Dios. Y el Espíritu Santo nos muestra eso que vimos como una causa y nos demuestra que fue
un error, que me confundí con el personaje de esta ilusión en donde me creí separado, diferente, especial. Estamos sencillamente sacando a la luz eso que parece ser una causa, esa culpa, para que la luz entonces desvanezca esa culpa. Nos reconocemos como uno con nuestro hermano conforme vayamos perdonando todas esas ilusiones que ahora parece que nos separan. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu Padre. Recordamos al Padre y a su Santo Hijo. No puedo ver a Dios si no estoy viendo a mi hermano. Y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con Él y de que nunca has estado separado de Él. Y me dice Jesús que el que pueda estar al pendiente de esto, recordándome de esto, es necesario en nuestro camino al despertar. El que puedas recordar esto depende de que comprendas realmente lo que somos. El que podamos recordar que seguimos siendo uno con nuestro Padre, uno con nuestros hermanos, es indispensable en este camino al despertar, en este camino en el que vamos reconociendo el amor y deshaciéndonos de esas ideas del miedo. El inocente Hijo de Dios. Cada uno de nosotros, aunque parecemos ahora representados en diferentes aspectos de la mente, seguimos siendo ese santo Hijo de Dios perfecto, amoroso, amado, eterno. Depende entonces de nosotros si queremos seguir escuchando esa voz del ego que quiere ver culpables, que quiere ver diferencias, o si reconocemos nuestra inocencia por medio de nuestro hermano. Si decidimos entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, liberar a nuestro hermano de todas esas ilusiones que quisimos poner en él, y de esa forma también nos liberamos nosotros. Nos salvamos con nuestro hermano ahí junto a nosotros. Hemos realizado la lectura del capítulo 13, el mundo inocente, el epígrafe o subcapítulo 2 en números romanos, el inocente Hijo de Dios. Gracias a todos por su compañía.